Bendiciones, bendiciones. Una vez más aquí otra vez, siguiendo con nuestras clases de la historia de Israel. Recordándote que te suscribas, que des like, que comentes. Estoy para servirte. Y bueno, comencemos con esta clase. La vez pasada nosotros estuvimos hablando sobre el Imperio Romano, que fue el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Eso más o menos, ¿ok? Del Imperio Romano vimos que era una visión que tuvo Daniel en Daniel 7, ¿no? Y vemos que ese imperio que estaba en posición en los tiempos del nacimiento de Jesús. Vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús en 5 a.C., más o menos, recuerden, eso más o menos. Esto no es que sea exacto, porque pues digo, esto nadie tiene la exactitud, pero es un más o menos, ¿ok? Bien, del nacimiento de Jesús, pues todo lo hemos visto, todos lo sabemos, muchas cosas sobre ello. El ángel vino, se le apareció a María y le anunció. Lo que te quiero mostrar de aquí también es que ese fue en el día de la dedicación, en la fiesta de la dedicación. Esa fiesta de la dedicación es la llamada la Hanukkah. ¿Se acuerda que vimos la clase pasada? Hanukkah. Esa es la fiesta de dedicación. Entonces, son milagros y el milagro que también pasó en ese nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿ok? Luego también vemos el bautismo de Jesús en el 26 de la era común, 5 a.C. Y usted lo suma los años, porque no acuerde que no hay año cero, sería más o menos 29 años, más o menos 29 años, cuando Jesucristo 29, 30, cuando Él se bautizó. Entonces, el bautismo de Jesús es un cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Eso lo vamos a estudiar después. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Esta es una profecía que tiene parte de lo que estamos hablando acá, y también se está hablando como profecía ahorita para nosotros, ¿sí? Que esto también va a pasar, ¿ok? Esto va a pasar, lo mismo esa abominación del sol ahora va a pasar ahorita, pero pues no vamos a entrar en detalles sobre eso. Ese es el bautismo de Jesús. Jesús le dijo que lo bautizara porque se cumpliera toda justicia, ¿ok? Entonces sigamos. Luego viene la muerte de Jesús en el 27 después de Cristo. Eso ahí usted me va a decir, es que él duró 3 años. Pues la verdad bíblicamente no está ahí. O sea, aparece 3 cosas que luego lo vamos a estudiar, ¿sí? Y te las voy a mostrar y te voy a mostrar, hizo una investigación y te va a mostrar de dónde salió lo de los 3 años del ministerio de Jesús. No fue 3 años, él duró un año. Jesús tenía que cumplir lo que decía el Levítico, ¿cierto? Porque él tenía que cumplir, que tenía que ser el Cordero, porque ¿se acuerdan cuando Juan lo vio? Le dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ellos hablan de Cordero, ellos tan rápido se acuerdan de la Torá, ¿se acuerdan de los primeros 5 libros? Ellos dicen, no, Levíticos, claro, Levíticos, o en eso también me habla de eso, 12 habla, ¿sí? Entonces ellos sabían de qué hablaban. Para un Cordero sabían que era, para qué era, porque acuérdense que el Cordero era para el perdón de pecados cuando se hacía los sacrificios, entre otros animales. Entonces era el perdón de pecado, y en esos 12 creo que lo que dice que el Cordero tenía que ser de un año, ¿sí? Si él dijo, he ahí el Cordero de Dios, y si Jesús no cumple exactamente lo que decía la ley o la Torá, ¿sí? O el libro de enseñanza, si no cumplía, él no era el Cristo. Es así de sencillo. Él no era, por eso él tenía que cumplir toditas las cosas. Y por eso cuando en el libro de Juan, miremoslo, el libro de Juan, y yo te lo voy a mostrar, te lo voy a demostrar. Sí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto?
Y en el versículo 14 creo que dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, el verbo, ¿cuál verbo? La palabra. O sea, todo lo que estaba anunciado tenía que pasar. O sea, tenía que hacerse una realidad. Dice, y habitó entre nosotros. O sea, que tabernaculizó. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, el unigénito, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, por eso Juan dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, el cordero, si usted busca en su Biblia, en Éxodo, dice que el cordero tenía que ser de 1 año, no de 3. Entonces, pero luego vamos a ver de dónde salían los 3 y quién fue el que hizo eso. Pero pues, por la hora, deme un chance, más adelante profundizamos, ¿ok? Espero que no se salgan ni nada, sigan la clase, ¿verdad? No paren por esto, porque pues yo sé que nos han enseñado muchas cosas, de verdad nos han enseñado, te digo sinceramente, nos han enseñado muchas cosas que no son acorde. Por eso, por ejemplo, cuando usted le dicen algo y no concuerda con otra cosa, es porque la religión, toda la religión han metido su mano en las traducciones, en todo eso, y han querido acomodar la Biblia muchas veces. Entonces por eso hay tanta discrepancia. Entonces ahí está todo. O sea, si Jesús es el Cordero, Él tiene que ser igualito a ese Cordero. Y yo te lo voy a demostrar que Él cumplió todos, le digo sinceramente, Él cumplió todos los sacrificios. Mire el libro de Levítico. Yo sé que el libro de Levíticos, eso ni lo nombran. El único versículo que yo conozco al Señor desde los 14 años. Tengo 50, ¿sí? Entonces, de ese libro de Levíticos, te digo sinceramente, apenas me han nombrado, creo que Levíticos 17, donde dice que en la sangre está la vida, ¿sí? En la sangre está la vida. Y del resto, como 5 veces. 5 de que voy a la iglesia desde los 14 años hasta ahorita, más o menos 5 o 6 veces. Y usted puede ver en sus congregaciones cuántas veces le han nombrado el libro de Levíticos. Eso no lo nombran. Entonces, pero vamos a estudiar eso. Entonces, le pido que me dé chance. Allí había un poco de sacrificios, muchos sacrificios, y Jesús los cumplió toditos. ¿Sí? Y yo te los voy a demostrar y lo vamos a estudiar, pero déme chance que apenas estamos hablando de la historia, ¿ok? Entonces, sigamos. Hubo la muerte de Jesús, ya vimos todo lo que pasó. Luego la muerte de Esteban, es importante también, en Hechos 7:58, dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese Saulo después se llamó Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto están las mismas palabras que dijo Jesús. O sea, por eso el discípulo hacía igualito lo que hacía su líder. Él lo dijo igualito, Señor, te entrego mi espíritu, recibe, no tome en cuenta este pecado. Lo están apedreando, y eso no eran con piedritas chiquitas, eran con rocas. Y me imagino que el Señor en su misericordia no dejó que sintiera dolor. Entonces pienso yo, ¿no? Pues, y pues hablando con mi mamá también hablamos de eso. Y pues yo creo también en eso. Dios es fiel y Dios es bueno. Entonces, sigamos. La destrucción del templo en el año 70, imagínense. En el año 70, ¿se acuerda que el Señor dijo que en 3 días iba a reconstruir el templo y que no iba a caer piedra sobre piedra? Entonces, también se estaba hablando de eso. También se habló primero obviamente del templo del corazón, que es el templo, ¿cierto? Está hablando de eso, pero también está hablando que no iba a caer piedra sobre piedra. ¿Por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque en el templo antes había mucha piedra preciosa, tenían piedras preciosas, y obviamente todos estos saqueadores, por robarse todo eso, ellos destruyeron y se fueron robando las joyas que habían ahí. Y eso fue en el año 68, en la muerte de Nerón. Vespasiano tomó su lugar y Tito destruyó el templo en el año 70. ¿Sí? Tito fue el que destruyó el templo en el año 70, 40 y pico años después de que Jesús murió, ¿ok? Sigamos. Ahorita viene Constantino. Miren que ya estamos hablando, ya pasamos el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo. Y inclusive yo lo meto dentro de la Biblia porque
Yo te dije que vamos a hacer la historia de Israel desde Génesis hasta Apocalipsis, y el Apocalipsis no ha llegado, entonces tenemos que seguir la historia de la iglesia, de lo que pasó hasta hoy, ¿cierto? Entonces sigamos, para que entendamos muchas cosas. Entonces Constantino fue en el 313 después de Cristo. Desde Constantino, él detuvo la persecución y dio libertad al culto del cristianismo, mezclándolo con creencias romanas. Eso lo puede buscar usted en Google, lo puede buscar y ahí aparece, ¿cierto? Él le llamó la Nueva Roma o Constantinopla y refundó la ciudad de Bizancio, que queda en Estambul, Turquía. Él fue la mamá que lo presionó, digámoslo así, para que él volviera a darle libertad al culto del cristianismo, ¿sí? Porque luego fue de que el cristianismo, ellos después de la destrucción del templo, ellos no tenían dónde ir a congregarse. Ellos salieron, muchos eran esclavizados, muchos fueron muertos, muchos se fueron en exilio, se fueron yendo pues para diferentes partes del mundo. Y entonces Constantino pues dijo, listo, hagámoslo. Entonces lo hizo conforme a sus creencias romanas. Sigamos. Luego, para hablarte de Constantino, en el tiempo de Constantino hay un señor que se llama Eusebio. Por ahí va el tema de lo que vamos a estudiar después. Eusebio, ¿sí? Que dicen que el padre de la iglesia. Pero bueno, en el 540, en el 604, Gregorio I fue el padre de la iglesia al occidente. Esto fue cuando se dividió Roma, porque Roma se dividió. Entonces, aquí tengo el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano. Cuando te hablo de Roma, cuando usted le hablan de Roma, usted piensa que es allí en Italia, ¿cierto? Pues mucha gente, pues no sé todos, pero algunos piensan que el Imperio Romano, que era aquí, que iba para allá, ¿no? El Imperio Romano fue toda esta parte, imagínate toda esta parte roja que tenemos aquí en la gráfica, toda esta parte roja, todo eso fue el Imperio Romano. Y le dio la vuelta a esta parte, cubrió todo lo que era el mar Mediterráneo y todo esto. Entonces le dio la vuelta hasta por África y cogió hasta España, Francia, todo eso, y llegó hasta Turquía y lo bajó por Siria y lo cogió a Israel también y todo esto, ¿no? Y aquí lo vemos en el otro, pero aquí vemos la división del reino. Entonces el reino se dividió en dos, ¿sí? En la parte de Europa, ¿sí? Porque acuerde que en Turquía está en Europa y también está en la parte de Asia, ahí donde está el estrecho de Bósforo, ¿sí? Y ahí se divide Europa de Asia, ¿sí? Entonces la parte de ahí hacia Europa, hasta España, Portugal, Francia, todo esto, se dividió el reino, se dividió el Imperio Romano, ¿cierto? Del occidente, y estaba el Imperio Romano del oriente, de donde quedó su capital, Constantinopla. En el 592, Gregorio I se convirtió en el soberano de Roma. Hizo de Roma capital espiritual y puso las bases del poder territorial del papado, ¿sí? Porque pues, la capital de Roma lo pusieron ahí en Roma, donde está Roma en Italia, ¿cierto? La Roma occidental, y la Roma oriental fue Constantinopla. ¿Okay? Tienes que tener bien cuidado de eso, entender eso para lo que viene después. Entonces ahí pues el Papa se hizo la figura más poderosa. Entonces luego viene el Islam, ¿sí? El Islam. En el siglo VII apareció el Islam. ¿Y qué pasó con el Islam? Entonces ellos cogieron y se apoderaron parte de Constantinopla, ¿sí? De Constantinopla, y se cogieron parte de lo que es África, hasta partecita, y cogieron toda esta parte de Asia, y empezaron también a apoderarse de la parte de Roma, entonces la Roma occidental. Entonces ellos adoran exclusivamente a Alá. Alá no es el Dios, eso no es, ¿sí? En el idioma sánscrito, ¿cómo se llama? Hindú, quiere decir madre. Es la segunda religión más grande del mundo, podemos decir. También inició la predicación de Mahoma, ¿sí? El profeta, en el 622 después de Cristo, en la Meca, en Arabia Saudita, y tiene dos teologías, las chiitas y las sunitas. Entonces ellos tienen la piedra Kaaba. En Islam, en la Meca, por allá, tienen la piedra Kaaba. Esa piedra Kaaba es ese cubo que está ahí. Ese cubo es donde ellos le dan 7 vueltas, creo que son 7 vueltas,
le dan vuelta. Y en la parte de abajo ellos tienen ahí una piedra negra. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia, de cierto. No sé si está en Hechos 19. Sí, que dice que cayó algo del cielo, una piedra del cielo, algo así. Creo que está en Hechos 19. Y eso fue muy bien. Ellos, pues, el hombre quiere adorar siempre las cosas. Ellos pusieron a adorar eso, creyendo que era un dios y tal. Y llegó hasta en la historia, va llegando hasta la piedra cava y ahí está. Entonces ellos le dan las 7 vueltas y le dan un besito a la piedra. Ellos le adoran a todos sus dioses que dicen que están ahí metidos y todas esas cosas. Pero sigamos. Te cuento del Islam porque eso también es parte bíblica y es fundamental esa parte del Islam. ¿Ok? Entonces viene el Imperio Otomano. Eso es importantísimo también. Eso es bíblico. Eso también no aparece ahí, pero lo dice en Apocalipsis. Entonces el Imperio Otomano comenzó en 1299 hasta 1922. Un imperio larguísimo. El Imperio Otomano, eso fue terminó en 1922 en la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Ahí perdió el Imperio Otomano que se juntó creo que con Alemania y toda esta gente y perdieron y cayeron. Entonces en 1478 comenzó la Inquisición española en Castilla y Aragón, que le dieron plazo para que se fueran y si no se morían. Entonces en 1492 hicieron un edicto de Granada donde expulsaban a los judíos y muchos se esparcían y muchos se embarcaban a las Américas con Cristóbal Colón. ¿Ok? Y eso es historia. Esto no es cuento, eso fue historia. ¿Ok? Cuando estaban los reyes de Fernando de Aragón e Isabela de Castilla, ¿se acuerdan? Eso es historia, 1492. Entonces, y pues llegaron aquí a las Américas y ya sabemos qué es lo que pasó. Bueno, Martín Lutero, en 1517 él hizo un movimiento religioso que rechazaba lo que era el papado. Él fue el que cabezó la reforma. Y aquí pues tengo que él hizo un movimiento religioso que rechazaba la autoridad del papado y buscaba un retorno a la espiritualidad primitiva. Su reforma estaba basada en que la salvación era por gracia y fe y no se necesitaban buenas obras. Desafortunadamente esto todavía lo enseñan en las iglesias, ¿sí? Que usted tiene hay mucha gente que piensa que van para el infierno. Ay Dios, hay gente, cristianos, yo he visto cristianos que tienen 20, 30 años en la iglesia y todavía piensan que se van para el infierno. Y si usted piensa que usted necesita hacer algo grandioso, que usted necesita hacer algo bueno, que usted ser muy bueno para salvarse, quiere decir que no valoras la sangre de Cristo. No estás valorando la sangre de Cristo. Si usted piensa que usted tiene que hacer un sacrificio más grande que de lo que dijo Juan, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted necesita hacer algo más grande que te quite el pecado que tienes, no valoraste la sangre de Cristo. Y eso es terrible. Terrible y desafortunadamente eso lo enseña en la iglesia. ¿Y sabe por qué lo enseñan? Lo voy a decir crudamente, porque te quieren manipular. Te quieren manipular. Vuelvo y lo repito, manipular. Eso es lo que te quieren hacer en las iglesias, manipular para hacerte sentir que eres un desgraciado, un desventurado, que te vas para el infierno y por eso tienes que estar en la iglesia. Por eso mucha gente en la iglesia quieren estar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Quieren estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren buscar el perdón de Dios. Porque el pastor, y también porque el pastor me vea y me ponga también de líder de yo no sé qué. Sí, no estoy hablando mal de nadie, pero eso lo he visto y lo he vivido. Sí, y lo veo mucho. Sí. No sé si usted lo ha visto, pero pues espero que sí, estemos de acuerdo. Si no, pues está bien. Pero la salvación es la gracia, es un don divino, un regalo de Dios. ¿Sí? Lo hacemos por fe, ¿sí? Es por fe, todo esto es por fe, usted es salvo por fe. Y luego lo vamos a ver con los sacrificios, vamos a ver con todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y te das cuenta que realmente eres salvo. Ah, pero es que yo peco constantemente. Sí, léase Romanos 7. ¿Sí? Si usted cree que todo está pecando y que usted es desgraciado, ay, voy para el infierno, léase Romanos 7. Ahí está explicadito. Entonces,
si Dios buscara gente imperfecta, gente que no pecara, Él no hubiera venido aquí a la tierra, porque todos pecan, todo el mundo peca, porque no hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno, todos pecaron, todos pecaron. Entonces todos pecaron, ¿por qué? Porque tenían una condición pecaminosa que luego vamos a estudiar de dónde viene todo eso. Entonces, lo que Dios quiere es que en la imperfección de nosotros venga la perfección de Dios, su sangre perfecta, su sangre poderosa, y nos limpió. Por eso Dios no mira, no mira nuestro pecado, sino mira la obra majestuosa, la obra salvadora de Jesucristo. Eso es lo que Él mira. Porque si fuera por nuestro pecado, mejor dicho, no estaríamos ni aquí. ¿Ok? Entonces, sigamos. Entonces, en el 31 de octubre de 1517, ahí fue donde puso sus 95 tesis en la cátedra de Wittenberg. El Estado de Israel, 1947-1948. Del Estado de Israel, 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas dividieron la tierra en dos estados, uno judío y uno árabe. Y el 15 de mayo de 1948 se declaró el Estado de Israel, y después se formó una guerra contra Israel por 5 estados: Irak, Egipto, Jordania, Siria y Líbano, y los atacaron por 15 meses. ¿Okay? Entonces ahí fue el 15 de mayo de 1948 donde se le dio a Israel como Estado. ¿Okay? Entonces mira lo que dice Isaías 66:8. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es una profecía sobre Israel. Tremendo. Y se cumple, toda la palabra se cumple, mis hermanos. Todo lo que está aquí se cumple, todito, todito. Queramos o no queramos, se va a cumplir. ¿Ok? En el año 2022, usted y yo. Usted y yo. ¿Vamos a ser parte de la historia del pueblo de Dios? ¿Vamos a ser parte? ¿O solo vamos a ser un número más? Y hoy te exhorto a que tomes la firme decisión de ser un obrero para el Señor. Amén. Esta es la clase de la historia de Israel. Pues muchas bendiciones. Este es nuestro primer tema, la historia de Israel. Con esto acabamos. Espero que les haya gustado. Te recomiendo que te suscribas, que le des a la campanita, que hagas likes, ¿sí? Que des like, que comentes. Y esto va a ayudar a que este mensaje llegue a más personas, ¿ok? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao.